Hola, fanáticos de Nighty Night. Este año también celebramos los 100 años de Warner, no solo los de Disney, que ya hicimos un top hace algunos días. Hoy vamos a ver los Funko Pops más caros de Warner. Y es que Warner es una compañía gigantesca que entre otras es dueña de Cartoon Network, DC Comics, muchas productoras de cine, muchas productoras de música. Es dueña de HBO, entonces pues va a ser un top bastante variado con los 7 Funko Pops más caros de Warner. En Funko Pops 99 siempre es lo mejor de colección. Todos los fanáticos vienen aquí. Ven con los hermanos Warner y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres. Arrancamos en el puesto número 7 con una leyenda que ya lo vimos en el top 7 de los Funko Pops más caros de Game of Thrones. Se trata de Ned Stark. Recordemos que este Funko Pop es súper legendario, es el número 2 de la categoría dedicada exclusivamente a Game of Thrones y fue exclusivo de la San Diego Comic Con. Recordemos que este es un Funko Pop Bloody al que se le puede separar la cabeza, igual que en la serie. Es tremendo. Fue limitado solamente a 1008 piezas, lanzado durante la San Diego Comic Con del 2013 y su valor actual es de $1,140. ¡Me duelen los bolsillos! Qué forma increíble de arrancar un top con un Funko Pop que ya es inalcanzable. Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres. Pasamos al puesto número 6 y nos encontramos con el personaje favorito del dueño de Funko, de Brian Mariotti. Se trata de Huckleberry Hound. Este personaje maravilloso de Hanna-Barbera, acá lo vemos en una versión púrpura que realmente está increíble. Es el Funko Pop número 15 de la categoría Animation, lanzado durante la San Diego Comic Con del 2014 y ojo a esto, limitado solamente a 24 unidades. O sea, es que un Funko Pop tan escaso ya se sabe que va a entrar en el top de los Funko Pops más caros. Huckleberry Hound actualmente se encuentra en $1,460. ¡Me duelen los bolsillos! Además, esta animación de Hanna-Barbera es súper hermosa. Somos fans de muchas de sus caricaturas, los Picapiedra, los Supersónicos, Scooby-Doo, Huckleberry Hound, etcétera, etcétera. Son tremendos. Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres. Pasamos al puesto número 5 y obviamente en un top de los Funko Pops más caros no podía faltar Batman. Claro que sí, el Funko Pop número 1 de la categoría de DC Comics, o sea la categoría Heroes. Vamos a encontrar este Batman edición azul, lanzado durante la San Diego Comic Con del 2010, que fue la primera San Diego Comic Con a la que asistió Funko con estos coleccionables, y limitado solamente a 480 unidades. ¿Y su precio? Triplicamos el anterior. Este Funko Pop se encuentra en $3,520. ¡Me duelen los bolsillos! Una verdadera locura. Si eres fan de Batman y quieres hacer la colección completa, ya sabes que tienes que empezar a ahorrar. Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres. Pasamos al puesto número 4 y nos encontramos con un personaje increíble. Linterna Verde, el Funko Pop de Green Lantern, el número 9 de la categoría Heroes dedicada a DC Comics, también lanzado durante la San Diego Comic Con del 2010. Este fue mucho más limitado, solamente 240 unidades. Y también tiene una diferencia legendaria, es que es Glow in the Dark. Estos Funko Pops que brillan en la oscuridad son muy apetecidos entre los coleccionistas y su valor actual es de $3,760. ¡Me duelen los bolsillos! Ojalá alguien que tenga este Funko Pop le haga una buena review para ver cómo es el brillo en la oscuridad en un video en este año 2023. Si tu coleccionas encontrarás tops, unboxings, noticias y más. Mira la tienda online de un coleccionista a otro coleccionista. Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres.
Pasamos al puesto número 3, la medalla de bronce de este top, que realmente pues es una locura. Es un Funko Pop que ya es muy conocido porque recientemente también vimos el top de los Funko Pops más caros de la historia. Y pues obviamente este pertenece a ese video. Alex Delarge, el protagonista legendario de La Naranja Mecánica. Este Funko Pop es completamente común porque no tenía sticker, ni era exclusivo, ni en ninguna tienda. Pero la verdad es que este tiene una historia bastante épica. Como vemos, pertenece a la categoría Classics y es el número 4. La categoría Classics nunca existió realmente porque la categoría que agrupa las películas la conocemos como la categoría Movies. En 2012, Funko tenía planes de producir una línea completa de los Funko Pops de La Naranja Mecánica. Pero en esa época, pagar por una licencia tan apetecida no era tan fácil como le queda actualmente, que ha comprado miles y miles de licencias, pues ahora lo hace con tranquilidad. En esa época era muy complicado y la franquiciadora en esa época se llamaba Radio Days, le ayudaba a Funko con las licencias, pero la empresa matriz de La Naranja Mecánica amenazó a Funko con una demanda gigantesca. Por lo tanto, Brian Mariotti, el dueño de Funko, decidió destruir todos los Funko Pops que se habían creado. Solamente dejó 24 unidades, 12 normales, 12 Chase, y firmó todos esos Funko Pops. Es increíble. Funko nunca podía vender estas piezas directamente. Los comunes se los entregaron a amigos, principalmente super clientes, fanáticos del foro Funko Funatic. Y los Chase, que eran los más difíciles, se los entregaron a la tienda Gemini Collectibles. Solamente les dijeron, tengan estos Funko Pops, hagan lo que quieran. Y Gemini Collectibles los empezó a vender en $350. 12 unidades nomás, entonces es una historia legendaria y su valor actual de los 12 comunes actualmente es $30,650. Me duelen los bolsillos. Si este es el valor del común, Ven con los hermanos Warner. Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres. pasamos al puesto número 2 y nos encontramos nuevamente con Alex Delarge. Pues si el puesto número 3 fue el del común, el puesto número 2 es del Chase. Este es realmente épico porque brilla en la oscuridad. Tiene el sticker de la versión Chase que brilla en la oscuridad. También limitado solamente a 12 unidades y pues la historia es exactamente lo que acabo de contar. Su valor actual es de $48,450. Me duelen los bolsillos. Lanzados en el 2012, estos Funko Pop se extinguieron prácticamente en el 2013 a inicios y son realmente inalcanzables. Ven con los hermanos Warner. Y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres. Y pasamos al puesto número 1, que curiosamente también estos tres que hemos visto en el top de Warner son los mismos Funko Pops más caros de la historia. Vemos acá en el puesto número 1 el Golden Ticket de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. La textura Gold ya lo vimos en un video anterior. Es el Funko Pop número 58 de la categoría Funko. A pesar de ser un pack doble, tiene numeración. Fue exclusivo de la San Diego Comic Con del año 2016 y también tiene una historia espectacular. Su valor actual es de $71,670. Me duelen los bolsillos. El Golden Ticket es el Funko Pop más raro y más caro de la historia de Funko. Este conjunto, integrado por Willy Wonka y Oompa Loompa, fue lanzado el 22 de julio del 2016, pero no durante la San Diego Comic Con, sino durante los Funko Fun Days, que se celebraron en la San Diego Comic Con del 2016. Todos los asistentes recibieron una barra de chocolate con la oportunidad de ganar 10 boletos dorados de este pack doble. Solamente ganaron 4 personas entre los asistentes de los Fun Days. Los otros 6 se los entregaron a amigos de Funko. Este Funko Pop también fue noticia el año pasado cuando el accionista de Pop Price Guide, Grail Monster, que lo hemos visto también en el video anterior, compró este pack doble por $100,000, convirtiendo esta transacción en la más cara de la historia de Funko y por tanto en el Funko Pop más caro de la historia de Warner. Este
Este top ha quedado bastante legendario, muy surtido, personajes de películas, personajes de DC Comics, de la categoría Animation, de series de televisión, porque Warner es dueño de muchísimas empresas, tal cual como Disney, solo que Disney pues lo reconocemos más fácilmente porque todo el tiempo se está hablando de ello, que Disney es dueño de Marvel, que Disney es dueño de Star Wars, que Disney es dueño de Los Simpson. Siempre lo tenemos presente, pero con Warner también es una multinacional gigantesca, dueña de muchas franquicias que pues valía la pena que tuviera este top. El próximo top será de una persona que cumpliría 100 años este año. ¿Te atreves a adivinar de quién será el próximo top? Déjalo en los comentarios. Y listo, fanáticos, hasta acá este video, espero que les haya gustado. Si ha sido así, apóyenlo con un poderoso like. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda que en Nighty Night somos expertos en Funko y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Y ahora sí, fanáticos, sin nada más que decir, ahorremos mucho para comprar estos Funko Pops. Hasta la próxima. En Funkoverso puedes completar reales exclusivos y más. Expertos en Funko Pops. Nighty Night. ¡Fin! Dedicado a Lester y Eliza por hacer todo esto posible.